Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. ¿Vives tú triste? ¿Vives tú amargado? ¿Vives tú enojado? ¿Vives tú confundido? ¿Te faltan motivos para continuar con tu vida? ¿Sabías tú que este tipo de emociones están íntimamente ligadas con los ídolos que guardamos en nuestro corazón? Yo te invito a que conozcas más de este tema, ídolos del corazón. Este próximo viernes 13 de mayo, 8 de la noche, iniciaremos una conexión a través de Zoom para hablar de este interesante tema. Serán 6 sesiones de 1 hora en las que platicaremos profundamente de este tema y veremos cómo el Señor Jesucristo puede ser nuestro Salvador de los ídolos de nuestro corazón. Por favor, manda un mensaje a este teléfono 744-344-2977. Pídenos la liga, que es un evento sin costo y es para ti, para tu familia, para tus amigos, para quien pueda interesarse en el tema de cómo tener una mejor relación con Dios. Estás invitado. Bueno, estamos leyendo ahora el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Corintios y yo les había mencionado, prepárense porque vamos a empezar a tocar temas bastante difíciles o temas escabrosos. Y el tema de hoy es un tema un poco difícil, que si aquellos que estando fuera de la iglesia critican a la iglesia por las cosas que se llegan a ver dentro de ella, aquí encontrarían suficiente material para seguir culpando, juzgando a aquellos que formamos parte de una comunidad de creyentes. Dice en Corintios capítulo 5, se ha sabido de uno de ustedes que tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Y aún se hinchan ustedes de orgullo, deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. Fíjese, Pablo no está diciendo algo nuevo, no está juzgando algo nuevo, lo está juzgando conforme a la ley de Moisés. Y allá en el libro de Deuteronomio capítulo 27, que después lo puede usted leer con calma, hay muchas cosas que Dios exige de su pueblo. Y por ejemplo dice, maldito sea el hijo que tenga relaciones sexuales con la mujer de su padre. Esa es una gran falta de respeto. Maldito el que tenga relaciones sexuales con un animal. Maldito el que tenga relaciones sexuales con su hermana, aunque solo sea hija de su padre o de su madre. Maldito el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Y un montón de cosas más. Esa palabra de maldito es una palabra en la que Dios está desechando a la persona fuera de su gracia, fuera de su bendición, por ser rebelde y por hacer las cosas de una manera contraria a lo que Él ha establecido. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo ahora, está juzgando y dice, es que esto que está haciendo esta persona, que está con su madrastra, con la esposa de su papá, dice es algo que ni siquiera los paganos llegan a hacer, es decir, las personas que están fuera de la iglesia, que no son creyentes. Y dice, lo peor es que ustedes se hinchan de orgullo, se llenan de orgullo. Yo no sé cómo podrían presumir de una situación así, no entiendo muy bien, pero Pablo está criticando y dice es que ustedes, en lugar de expulsarlo de entre ustedes, están presumiendo de lo que esta persona está haciendo. Dice al final del versículo 4, entonces en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. ¿Cuál es la honda preocupación de Pablo? Bueno, que aquellos que formamos ahora parte de la familia de Dios hemos sido llamados a algo. Precisamente en el capítulo 1, versículo 1, Pablo decía, cuando empezó su carta, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol en Cristo Jesús, saluda a los que forman parte de la iglesia de Dios que están en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar parte de su pueblo santo. Una de las cosas que hay que comprender cuando uno recibe el mensaje de salvación y uno decide entregar su vida a Cristo respondiendo al llamado que Dios nos hace, es que va a haber un cambio en nuestra forma de vivir. Antes vivíamos conforme a nuestra necia manera de pensar, en el libertinaje de nuestras costumbres, haciendo cosas que a nosotros nos gustaban o que son aceptables en nuestra cultura, pero que no son aceptables delante de Dios. Y cuando yo vengo a formar parte de la familia de Dios, tengo que cambiar en mi forma de ver la vida, de verme a mí, de ver a mi prójimo. Y esto va a cambiar mi forma de hablar, mi forma de vivir, mi forma de relacionarme con los demás. Ya no puedo vivir conforme a las pasiones, conforme a mis deseos, conforme al yo quiero, yo me gusta, yo deseo. Ahora somos transformados para ser un pueblo apartado para Dios. Es decir, ya no vivimos como viven los demás, ahora vivimos de manera diferente. Lo que pasaba con este varón de esta iglesia
es que aunque él llegaba a la iglesia, él seguía viviendo conforme a las costumbres de antes de que fuera un cristiano. Y Pablo escribe a partir del versículo 9, dice: yo les he escrito esta carta y les dije que no debían tener trato con alguien que se entrega a la prostitución. Y con esto no quise decir que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, a la avaricia, son ladrones, idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Al parecer el apóstol Pablo había mandado ya una carta anterior en la que les amonestaba y les decía, pues procuren no juntarse con este tipo de personas. Pero ahora lo va a aclarar y dice: lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que llamándose hermano se entregue a la prostitución, sea avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con gente así ni siquiera comer juntos. Pablo dice, bueno, es que si evitamos reunirnos con gente así, pues tendríamos que salirnos de este mundo, nos iríamos a vivir a la luna. ¿Por qué? Porque de manera común en la naturaleza humana este tipo de prácticas se da de manera muy regular. Pero dice, lo que yo les estoy diciendo es que nosotros no podemos reunirnos, tener una amistad cercana con quien llamándose hermano, con quien profesa la fe cristiana, con quien se congrega y sigue viviendo de esta manera. Dice, con ese tipo de personas ni siquiera para comer juntos. Qué duro, qué duro. Pareciera un mensaje contrario a lo que se predica en el amor del evangelio. Pero es que así como hablamos de la misericordia, de la gracia de Dios, que es incontenible y que nos invade, que es inmenso, que es infinito, también tenemos que hablar de la justicia de Dios. Recuerde que en otros tiempos le he mencionado que la justicia y la misericordia de Dios son las dos caras de una sola moneda. Dios es justo, significa que Dios va a aplicar el castigo sobre aquellos que son desobedientes. Y que Dios nos perdona a través de Jesucristo, esa es la muestra de su amor. Pero cuando una persona que ha sido perdonada a través de Jesús sigue viviendo como si no conociera a Jesús, entonces esa persona no ha comprendido el mensaje del evangelio, no ha comprendido la gracia de Dios, y esa persona cae bajo la justicia de Dios. Y lo que Pablo está haciendo aquí de decir, esa persona debe ser expulsada, esa expulsión es el ejercicio de la justicia de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de fruto prohibido, dijo, si ustedes lo hacen van a morir. Ellos comieron y ellos salieron del Edén. Ellos murieron en su relación con Dios. Empezaron a morir físicamente. Fue la aplicación de la ira de Dios en su vida. Si una persona que conoce el evangelio, que sabe la forma en que tiene que vivir y que no se sujeta a los mandamientos que Dios ha dado, esa persona es doblemente culpable. Primero porque sabiéndolo lo hace, y segundo porque está contaminando a la vida de la iglesia. En un versículo que no alcanzo a leer, aquí en este mismo pasaje, dice en el versículo 6, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y Pablo sabe que si dentro de la iglesia hay personas que practican este tipo de situaciones tan duras, prostitución, avaricia, idolatría, maldicientes, borrachos, ladrones, son como la mala levadura que va a contaminar al resto de la iglesia. Por eso dice Pablo, esas personas deben salir. Y Pablo termina diciendo, no me toca a mí juzgar a los de afuera, Dios será quien nos juzgue. Pero por eso quiten ese pecador de en medio de ustedes. Queridos amigos, podemos entender este pasaje, es la aplicación de la justicia de Dios para quienes habiendo recibido de la gracia y la misericordia de Dios, somos necios, somos rebeldes, insistimos en vivir bajo nuestro libertinaje, bajo nuestras propias leyes y normas. Y entonces sucede que no hemos comprendido el evangelio. Y ese tipo de personas, Pablo dice, hay que echarlo fuera, hay que expulsarlo. Y usa una frase, dice, entréguenselo a Satanás. ¡Wow! Es una afirmación muy fuerte. Pero bueno, finalmente eso es, porque si lo excluyes de la familia de Dios, pues está quedando fuera de la familia de Dios, y afuera de la iglesia lo único que hay, pues es el mundo donde Satanás gobierna. Así que yo le invito a que oremos, fortalezcamos nuestra fe, busquemos someter nuestra voluntad a Dios y evitemos. Oremos a Dios que nos ayude a evitar este tipo de conductas. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra, porque hoy nos habló profundo. Es un tema muy delicado, pero que tiene que ver con nuestra realidad. Tú no permites que tu iglesia, que es santa, que es tu pueblo especial, sea contaminado por personas que, siendo rebeldes, no quieren hacer caso de la gracia y de tu misericordia, sino que insisten en ser desobedientes, en ser libertinos, en ser contrarios a lo que tú has establecido, contaminando la vida de la iglesia.
Padre, ayúdanos a nosotros a guardarnos en esa santidad, en esa consagración que tú demandas de nosotros, y que nuestra forma de vivir no tenga ninguna de estas evidencias, de tal forma que podamos vivir consagrados, dedicados a ti. Oramos por aquellas personas que, estando dentro de nuestra comunidad, están viviendo algún tipo de situación así. Permítenos ser fieles, cumpliendo lo que tu palabra dice, y que en su momento, con las formas de vidas, podamos ayudar a que esas personas salgan de la iglesia para no seguir contaminando. Danos sabiduría, danos de tu espíritu, permítenos ser las personas espirituales que tú esperas, y que de esa manera podamos cumplir tus planes para tu iglesia. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, temas difíciles, nos vemos el día de mañana.